Cuando hablamos de esto, de la metamorfosis del Estado, ¿cuáles son las decisiones más importantes que tienen que tomar para que la transformación sea sostenible y no fragmentada? ¿No? O sea, ¿cómo es eso, esa tarea? Bueno, antes que nada quiero agradecer tanto a Víctor, Juan Manuel, obviamente al ministro y a todo el staff de Optic. La verdad que estas jornadas ya es la segunda vez que participo y la verdad nos sentimos muy a gusto, muy conformes siempre que nos vamos con mucho conocimiento y demás. Y además, obviamente Neuquén es una provincia que para nosotros es hermana y es un espejo donde nos miramos y también hacia donde queremos ir en muchas cosas. El título que han elegido, la verdad, es fabuloso. Yo creo que en Río Negro estamos viviendo justamente, nosotros hablamos de transformación digital, me parece que hasta metamorfosis es una palabra que tiene un contenido semántico más fuerte y más descriptivo de lo que estamos atravesando en este momento en Río Negro, no solo por lo que nos pasa a todos, que es la inteligencia artificial, sino porque en el ministerio que me toca conducir, el Ministerio de Modernización, hemos estado trabajando fuertemente hace ya varios meses en el desarrollo de un sistema que dimos en llamar ETER, Ecosistema de Trámites del Estado rionegrino, que ya lo tenemos casi en producción, muy orientado en la filosofía de DPI, ¿no? Cuando vos me preguntás qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea sostenido, no voy a hablar de tecnología, voy a hablar de política. Creo que primero que nada tenemos que tener claro que tiene que ser la infraestructura pública digital una política pública de Estado. Por eso no importa si mañana cambia el gobernador, cambia el ministro o cambia el que sea, hay determinadas infraestructuras públicas que tienen que ser sostenidas en el tiempo y por eso también nuestro desafío de diseñarlas por estructura de modo tal que puedan no solo sobrevivir en el tiempo, sino también cumplir la función para la que están llamadas. Mañana, bueno, les va a contar un poco el secretario de Modernización de qué se trata, pero armamos un sistema obviamente que es modular, con microservicios que interoperan entre sí, sobre la base de la plataforma de Dexroad, que es también un estándar que tiene Neuquén y otras varias provincias. Y en base a eso lo que armamos es lo que nosotros decimos un sistema operativo para que funcionen por primera vez todos los organismos del Estado interconectados y esto permita que dejen de ser cada uno un silo de información. Y esto sin reemplazar ningún sistema de ningún organismo que lo tenga, sino permitiendo que todos los sistemas del Estado interoperen con este sistema nuestro y tengan una sola boca o un solo canal de comunicación con el ciudadano y con las empresas, que es la ciudadanía digital rionegrina. Así que, como digo, hay que tener mucha convicción política para que esto sea visto no como una modernización de un sistemita del Ministerio de Modernización, sino que sea visto realmente como, así como en algún momento necesitamos caminos para cuando llegó el automóvil, así como necesitamos gasoductos, como necesitamos redes eléctricas, hoy necesitamos infraestructura pública digital para que el Estado dé respuesta a los ciudadanos y creo que en eso tenemos que trabajar y tenemos que convencer para que en los presupuestos se pongan el recurso necesario. La inteligencia artificial en esto es una gran oportunidad porque, digamos, con equipos pequeños como el que tenemos nosotros se pueden hacer grandes cosas hoy teniendo claridad y obviamente la otra cuestión importante es la colaboración interjurisdiccional. Así que, bueno, ese aporte. Bueno, buenas noches para todos. Quería, como miembro también del gobierno de la provincia de Neuquén, agradecerles la presencia, agradecerles a los sponsors que nos acompañan año a año y también a los sponsors nuevos, porque esto es un camino de ida. Y bueno, por supuesto a todo el equipo de Optic por siempre estar, por organizarlo, Víctor fundamentalmente, Jessy, a los directores provinciales y a todo el staff que hoy está aquí, pero también al equipo que tiene que quedar custodiando que todo siga funcionando, ¿no? Me parece fundamental y también agradecerle a la gente de RTN porque siempre están por transmitir esto y hacer que esto que hoy disfrutamos algunos pocos acá se haga masivo para el resto de la provincia, ¿no? Y gracias Milton por venir, es un placer que nos acompañes. Ya para todo esto, con todos los agradecimientos, me fui olvidando la respuesta que iba a dar, pero a ver, me parece que creo que Milton habló de la decisión política, eso es fundamental y él lo ha explicado bien,
pelear en cada presupuesto para que el presupuesto que nosotros tengamos de tecnología sea más parecido al de la primera exposición que al que es en la actualidad. Creo que hay cuestiones fundamentales que surgen de esa decisión política que tienen que ver con alinear los procesos y sobre todo alinear la toma de decisiones. Yo creo que soy poco federal o poco diplomático en la cuestión tecnológica porque me parece que tenemos que centralizar la toma de decisiones en el gobierno de la tecnología, ¿no? Tenemos que utilizar los entes rectores porque una de las cuestiones que hace o que genera que muchos sistemas no sean sostenibles en el tiempo, y esto también es lo que me han enseñado mis maestros acá de la OPTIC, tiene que ver con que muchas iniciativas surgen de manera desordenada dentro del Estado y después no existe ni el presupuesto, ni existen los recursos humanos, ni existen los contratos para hacerse cargo de sostener y darle perdurabilidad a esos sistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que una de las cuestiones principales, además del presupuesto, además de la decisión política, es hacerlo bajo un orden, bajo un paraguas que permita estandarizar toda la toma de decisiones que tienen que ver con la tecnología para justamente garantizarnos de esta manera que todos los sistemas sean sostenibles, garantizarnos la evolución de esos sistemas, la capacidad de actualizarlos, de mantenerlos vigentes, de mantenerlos protegidos, de mantenerlos operativos, de crear recursos humanos con la capacidad de darle soporte a esos sistemas, porque esto no pasa de un día para el otro, de darle soporte a esa infraestructura, con lo cual ahí me parece que hay un punto también para agregar a lo que hablaba Milton, ¿no? Bueno, a ver, primero también, antes que nada agradecer la invitación. Para mí es un placer estar acá en nombre de Movistar Argentina, una telco que en el TECNAP es la primera vez que venimos a participar después de muchos años, así que gracias a Juanma y a todo el equipo de la OPTIC que nos insistió para que estuviéramos presentes. Creo que es muy importante y es realmente un honor para mí poder estar acá. A ver, escuchaba atentamente y creo que otro de los ejes importantes, porque hoy estamos hablando permanentemente de la inteligencia artificial, de la IA y demás, tiene que ver con la conectividad, ¿no? Y es la pata que me toca, la pata que le toca a las telcos principalmente. La realidad es que yo creo que en este caso hoy ver la conectividad ya no hay que verla como un servicio, ¿no? Sino creo que es una especie de habilitador crítico para que todo lo que venga realmente suceda. Hablamos de IA, yo hace un rato cuando escuchaba y veía toda la exposición de IBM, me acordaba que hace 10 años atrás de lo primero que se hablaba era del Big Data, ¿no? Antes de la inteligencia artificial, y se hablaba de las 4G, que estaban vinculadas a la velocidad, al volumen, la variedad, la veracidad de los datos, y cómo en tan poco tiempo de repente ya nos sentimos como en Terminator, ¿no? Digo, ¿no? Hay máquinas que toman decisiones por nosotros, y qué pasará con todo esto. Y creo que el principal cambio de hace 10 años ahora es que también de alguna manera todos fuimos entendiendo que tiene que haber un complemento entre lo público y lo privado, entre el Estado y las telcos, porque creo que hace 10 años atrás, quizás menos incluso todavía había algún recelo o algún tipo de potestad, de creencia de que el privado tenía alguna obligación y que no, y hoy todo ha cambiado mucho. Por ejemplo, la construcción de la infraestructura ya no es una potestad de los privados. Hace unos días hablábamos en una reunión con Mariano, y Mariano me decía, Emma, tenemos tantas redes, tenemos que complementarnos para poder llegar a más lugares. Para las telcos es una responsabilidad muy grande hoy tratar de llegar a cada uno de los rincones donde no hay conectividad o no hay una buena conectividad, porque ya ni siquiera el desafío es que haya conectividad, es que haya buena. La realidad es que si hay y es mala, tampoco sirve, ¿no? Nosotros tenemos una mochila muy grande como empresa porque generalmente nada importa. Hace un par de semanas hubo un corte de energía muy grande en Tierra del Fuego, y en un momento dado, después que el corte se había hecho prolongado y los grupos electrógenos se habían caído y ya las antenas no funcionaban, me llamaban de todos lados para decirme absolutamente de todo porque no andaba internet, porque no andaban las redes móviles, ¿no? Digo, a nadie le preocupaba que no había luz.
¿no? Entonces, digo, ese es el peso que carga en nuestras espaldas, y con esa responsabilidad de entender que es realmente lo más relevante para la población, claramente creo que Estado, público, privado, es complementarnos, es entender que hay que trabajar juntos, es entender que todo lo que viene de la mano de la tecnología y la conectividad solamente trae beneficios para la ciudadanía, solamente trae la posibilidad de un Estado más eficiente, que es realmente muy importante. Y adicionalmente creo que entender que la tecnología no viene a reemplazar puestos de trabajo, sino que realmente a hacerlo más ágiles y mejores. Desde ese lugar yo creo que hemos avanzado muchísimo, particularmente nosotros en estos últimos años hemos estado trabajando mucho, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Yo, bueno, de Río Negro no me voy a poner a contar casos de éxito, ¿no? Pero digo, quizás cuando menos nos los imaginábamos, ya veníamos implementando cuestiones tecnológicas con los municipios, con las provincias que realmente mejoraban. Recuerdo yo, y Juanma también debe recordar, hace 10 años en la Municipalidad de Neuquén fuimos los primeros en llevar un producto llamado Smart Steps, que realmente medía en tiempo real el movimiento de la ciudadanía, y el intendente de ese momento tomó una definición de ir a pedir un crédito al BID para que le habilitaran el Metrobús, sabiendo cómo se movía la gente en la ciudad de Neuquén. Digo, permanentemente van ocurriendo estas cuestiones y han avanzado a un nivel ya tan grande que tenemos una oportunidad única para aprovechar y seguir creciendo y hacer que la tecnología sea cada vez más amena y que no genere ningún tipo de rechazo, algo que por ahí era muy común. Nosotros a veces acercábamos a alguna plataforma o se nos compraba alguna plataforma y quedaba en desuso, porque había empleos que se ve que evidentemente se resistían internamente. Creo que eso ya no pasa, o si pasa cada vez pasa menos, y tiene que ver con que todos hemos entendido que lo necesitamos y que necesitamos complementarnos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, por eso agregué el todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí la primera vez que estoy en Tecnap y en Villa La Angostura, no conocía, me encantó. Y bueno, respondiendo a la pregunta original, sí se necesita un apoyo político, no voy a hablar de tecnología, sino como hicimos en la provincia de Buenos Aires. La provincia, bueno, es muy grande, tenemos 18 millones de habitantes, más de 300.000 kilómetros cuadrados, tenemos problemas de conectividad en las rutas, por ejemplo. Y bueno, en el año 2019, cuando asume nuestro gobernador, Axel Kicillof, crea la Subsecretaría de Gobierno Digital, en la que yo estoy a cargo, y en enero del año 2020 planteamos una agenda digital con estrategias, objetivos para cumplir. Pero también, cuando creamos esa agenda, pusimos algunos conceptos básicos que tenía que cumplir esa transformación digital. Uno es la soberanía digital. Pero bueno, uno es la soberanía digital, el otro es la conectividad, servicios centrados en la ciudadanía, porque todo lo que hacemos desde el Estado es para la ciudadanía. Y cuando hablamos de soberanía digital, dijimos, bueno, para ser soberanos digitalmente significa que los datos tienen que estar en la provincia de Buenos Aires, en territorio de la provincia de Buenos Aires, y ahí creamos el proyecto de construir un data center que logramos, eso fue en enero del 2020, enero-marzo, después vino la pandemia, y bueno, se inauguró en septiembre del año 2024, donde también tenemos la nube provincial, que es otro de los proyectos, para que todos los organismos de la administración pública, son más de 50 áreas de tecnología, tengan todos los datos de la provincia dentro de la nube propia en territorio bonaerense. Entonces, ese es el concepto de soberanía, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que todo se puede hacer, si tenemos apoyo político, nosotros lo tenemos, pero el otro importante es el presupuesto. Y respecto al presupuesto, que alguno creo que lo comentó, bueno, nosotros tenemos algunas restricciones porque tenemos un ahogo financiero muy importante, pero a pesar de eso fuimos avanzando en la creación del data center. Para este año también tenemos previsto seguir ampliando la capacidad de procesamiento y de esta forma poder dar servicios a toda la administración pública para que no compren por separado
servidores, ¿no? Porque eso no tiene ningún sentido, eso no es eficiente para el Estado. Y coincido totalmente en lo que dice de conectividad. Nosotros tenemos dentro de la subsecretaría una dirección, son 5 direcciones provinciales, pero hay una que es de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, donde tenemos una red muy grande, tenemos más de 14.000 escuelas conectadas. Igual mañana voy a hacer una presentación con todos los detalles. Pero tenemos una red muy grande, una red SD-WAN, una red MPLS, y bueno, la inversión que se hizo en estos últimos años en lo que es conectividad es muy grande, con más de 40 proveedores. También coincido que esto tiene que ser el Estado, las universidades y las empresas privadas para poder avanzar. Nosotros trabajamos con las universidades públicas y con todos los proveedores. Bueno, la mayoría de los sponsors que están acá trabajan en la provincia de Buenos Aires, y en el caso de conectividad tenemos más de 40 proveedores, también contando las cooperativas que están en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nosotros vemos en la provincia, pero mañana voy a hacer una presentación más extensa. Gracias. Bueno, gracias por hacerme partícipe del panel. Yo puedo hablar desde el punto de vista municipal, ¿no? Nosotros estamos virando hacia, no sé si hablar de digitalización o de soberanía, sino desde el punto de vista de facilitarle la vida a la gente. Pero creo que el mayor obstáculo que tenemos en este momento es la burocracia, que por ahí en las grandes urbes ya eso lo han zanjado, y nosotros en los pueblos más pequeños todavía lidiamos con eso. Tenemos por ejemplo, una ordenanza de datos abiertos que esta gestión está tratando de cumplir. Es una ordenanza de una gestión anterior y estamos tratando de cumplir, pero cada vez que queremos algo pasa en el medio burocráticamente, y no es decisión política, porque hablo por el intendente y sé que es así. Queremos simplificarle la vida a la gente, porque no es más que eso, ¿no? Queremos que el vecino pueda venir y hacer un reclamo, una consulta, generar un expediente, y nosotros, por ejemplo, todavía no estamos en el GDE. Parece una locura, pero no estamos. Entonces, estamos virando hacia eso, pero la sensación que tenemos que lo que estamos alejado de las grandes urbes, todavía la burocracia es un gran zapato que nos pesa y nos pega y nos estanca bastante. Así que nada, más que eso, pero bueno, estamos en el camino correcto, eso también lo sabemos. Tamara, aprovecho para preguntarte, ustedes lanzaron una app ciudadana ahora. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué fue lo que funcionó y qué Bueno, no? hemos tomado con nuestras secretarias, con los secretarios del Ejecutivo, algunos digamos, necesidades, no sé, algunas denuncias desde el punto de vista ambiental, de zoonosis, bromatología, que acá justo está la secretaria con nosotros, y son algunos, no es todos, nos gustaría tener muchas más cosas digitalizadas. También nos encontramos con otro gran problema, que mucha gente que vive en Villa Langostura es recibida aquí y vive hace poco, entonces está mucho más en contacto con la tecnología, pero tenemos gente que todavía anda a caballo, que todavía se maneja de otras maneras y viene al municipio a querer hablar directamente con el intendente para que les solucione el perro que vino y mordió, no sé, a su vaca, básicamente. Entonces, también sabemos las limitaciones que tenemos, pero ha funcionado bastante bien, han habido bastantes reclamos. Nos cuesta todavía la parte de cuando se recibe la denuncia, ¿no es cierto?, a través de la app, es una persona que recibe la denuncia del otro lado y digitaliza a qué secretaría va esa denuncia y le hace llegar, o el reclamo, y le hace llegar el reclamo a esa secretaría para que accione el área correspondiente. O sea, es muy artesanal todavía para nosotros. Pero bueno, es una manera de, como dije recién, por ahí es mucho más artesanal de nuestro lado, pero para el ciudadano es un poquito más práctico. Gracias. Sandra, ya que te pregunto a vos, hablabas recién del data center y demás. ¿Cuánto invirtieron en la infraestructura y cuáles fueron los cambios? ¿Qué notas que esa inversión le beneficia a la provincia? Bueno, la inversión inicial fue de $5 millones, lo hicimos a través del BID, la construcción, ¿no? Y después $4 millones en equipamiento, también a través del BID. Y ahora, para hoy, no pude venir a las charlas porque estuve trabajando en cómo conseguir $6 millones
creo que lo conseguí. Eso con presupuesto propio, bueno, así tuve que dibujar a ver si este año una parte, el año que viene, en febrero, para seguir ampliando. ¿Por qué? Porque los organismos al principio les costaba dejar sus áreas, sus salas, porque no tenían data center, sus salas de servidores para pasar al data center. Eso fue el primer año. Pero ahora nos desbordó la cantidad de aplicaciones que necesitamos dar respuesta. Una es la historia clínica digital. La provincia de Buenos Aires está avanzando mucho en la historia clínica digital, trabajando con X-Road, que acá está presente. Eso consume muchos servidores, mucho storage, y el cambio que tuvimos es, primero, trabajar todos en conjunto, todas las áreas de informática, una eficiencia en los recursos, tanto humanos, ¿no? La gente que trabaja, porque también capacitamos mucho, en los recursos tecnológicos y en los presupuestarios. Eso fue un cambio muy importante. El data center tiene 3 certificaciones internacionales, que es de diseño, de construcción y de operación, y además se hizo con toda construcción en seco, ¿no? Con containers marítimos. Fue muy interesante cómo lo pudimos llevar adelante. Milton, te hago una pregunta. ¿Cómo es hoy trabajar? Vos hablabas de que miraban con otras provincias. ¿Cómo es trabajar con otras provincias cuando hay por ahí disparidad en que uno está de una manera, otro de otra, uno tiene presupuesto, el otro no lo tiene? ¿Cómo hacen para trabajar esas dinámicas? Bueno, un poco como decía, creo que la inteligencia artificial ha venido a emparejarnos un poco en la posibilidad de oportunidades. El Ministerio de Modernización, cuando yo asumí, no tenía un solo técnico. Y apoyándonos ahora, no solamente porque los funcionarios son técnicos, sino también en nuestra empresa de tecnología Altec logramos tener capacidad de desarrollo y nos estamos empezando a integrar porque creemos que es lo que tenemos que hacer con las restantes provincias que están en situaciones similares a nosotros, porque justamente para esto, para que la sostenibilidad de la infraestructura pública digital y de esta transformación digital sea más firme, necesitamos saldar la deuda democrática de que el Estado tiene que ser eficiente y deje de ser compartimentos estancos. Así como cada ministerio dentro de una provincia es estanco, cada provincia dentro del país tiene sus propios sistemas y hay ciudadanos que viven, caso Viedma Patagones, el caso de cualquier otra localidad que está separada por una calle o por un río y el universo no solamente legislativo, sino de servicios a los que puede acceder son totalmente distintos y creo que tenemos que ir achicando esa brecha, para lo cual no solamente tenemos que compartir esfuerzos, tenemos que fundamentalmente en esto de las estrategias tenemos que empezar a acordar estándares con los cuales tenemos que empezar a trabajar todos para que podamos en el futuro apelar que todos nuestros sistemas puedan seguir interoperando y escalando hacia servicios federales en el marco de FEDERAI, que es este foro tan importante que hemos formado las provincias viendo todas estas necesidades, donde ya firmamos una agenda federal de transformación digital para el 2026 con 4 ejes de trabajo e incluso ya nos pusimos a trabajar en el primer caso de un servicio digital federado entre todas y donde las provincias colaboramos incluso cada una proponiendo soluciones técnicas para los problemas técnicos, pero como decía, la parte de la ingeniería hoy me parece que es el menor problema que tenemos. Quizás hace 10 años o 20 la ingeniería y el desarrollo era lo más complicado de solucionar para el Estado. Hoy creo que no es eso, porque hoy podemos tener el sistema y lo que nos cuesta es, primero, en el marco del Estado, implementar los sistemas, porque muchos organismos, el que no está en esto de la transformación digital, a veces lo ve como una invasión, como un avasallamiento, y eso es lo que digo que tenemos que generarlo como política de Estado y consenso político. No solamente la voluntad del gobernador o del ministro de Modernización, sino que todos los legisladores, toda la sociedad, todos tenemos que convencernos de que el camino es este. Nadie discute si tenemos que hacer rutas o no. Nadie discute si tenemos que hacer un hospital o no. ¿Por qué discutimos entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer plataformas de interoperabilidad o cada uno hace la suya o ciudadanías digitales múltiples? Tenemos que empezar a fijar una estrategia en ese sentido para que incluso las que existen, las ciudadanías, sean reconocidas por las otras jurisdicciones. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos y gran parte de la sostenibilidad de esto
va a venir de la mano de la calidad de los servicios que seamos capaces de generar. Yo creo que si nosotros somos capaces de generar buenos servicios a los ciudadanos y saldar esta deuda democrática que tenemos como Estado provincial, municipal, nacional y cada uno de los organismos, eso va a ser el punto de inflexión más allá de la tecnología para que no podamos ir más para atrás, digamos, en esta decisión que ya hemos tomado todos. Pero bueno, reitero que tenemos que ser estratégicos para cohesionarnos y para fijar determinados estándares que no nos hagan trabajar dos veces o reproducir los esfuerzos de distintas jurisdicciones. Gracias. Emanuel, te hago una pregunta. Hace un ratito hablabas del caso del corte de luz y lo que trae aparejado, lo más que nos importa es la conectividad y que el WhatsApp mande los mensajes. Rápido. Rápido. ¿Cómo están viendo esta era que viene, la necesidad de inversión que hay que hacer en infraestructura? Hablabas del sector público-privado, pero digamos, ¿cómo es? ¿Cómo están planificando? A ver, un poco lo que te decía antes, ¿no? Digo, lo que viene. Lo que viene siempre es la velocidad y las necesidades de conectividad crecen a manera exponencial, ¿no? Digo, o sea, parece que siempre estamos corriendo detrás. Ahora estamos desplegando 5G, cuando hace algunos años parecía algo imposible y seguramente dentro de pocos meses va a quedar corto y ya vendrá algo nuevo. Creo que la buena noticia es que al margen de esto, muchas veces mucha gente me pregunta si Starlink nos vino a destruir y la realidad es que para nada, al contrario, digo, Starlink hoy trae muchas posibilidades adicionales donde las telcos por ahí no tenían posibilidades de llegar y le facilitan tener a cualquiera un punto de acceso a buena velocidad, a un buen precio. Antes la conectividad satelital era muy alta, entonces lo que viene incluso entiendo que es mejor y con menor costo, ¿no? Eso también es realmente algo positivo. Y después, por ahí desde este lugar es tan complejo, ¿no? Digo, porque, como contaba antes, esto que te decía de la criticidad es permanente. Digo, nosotros pensemos que, no sé, las plataformas de contenido de repente salen a decir que pasan de HD a Full HD a 4K y así, y el ancho de la red cada vez va quedando más chico y después a cualquiera de nosotros tarda más en entrarnos el video de WhatsApp y bueno, Movistar anda mal, y Movistar anda mal, y Movistar anda mal, ¿no? Entonces, es algo con lo cual tenemos que estar trabajando todos los días y creo que esta apertura de oportunidades con otro tipo de tecnologías, como mencionaba recién Starlink, nosotros incluso somos socios de Starlink, con lo cual digo, no competimos con ese producto, hace que hoy la conectividad llegue mucho más a cada rincón de este país. Por supuesto que falta, particularmente en la provincia de Neuquén, hemos trabajado puntualmente en el norte de la provincia, donde hasta hace algunos meses había muchas localidades que estaban prácticamente sin conectividad de datos y teníamos ese debe y lo fuimos cumpliendo. Fue una prioridad del gobernador en su gestión. Las primeras cosas que me dijo, el norte neuquino tiene que estar más conectado y está más conectado. Tenemos un gran proyecto y proyección de despliegue de 5G y de fibra en muchas localidades de la provincia, con lo cual lo que viene es mucho mejor y creo que vamos a estar a la altura. Gracias. Juan Manuel, ¿cómo, en la experiencia que están teniendo ustedes, cómo es digitalizar, pero que no sea solo comprar herramientas o tecnología, sino realmente meterse en la transformación digital? Sí, ahí yo creo que, digamos, es un desafío porque muchas veces se habla de Estado inteligente y es bastante heterogéneo, ¿no? En algunos lugares somos poco o medio digitales y en pocos lugares somos un Estado realmente inteligente. Sobre digitalización y Estado digital, nosotros podemos decir que tenemos un data center propio, que tenemos soberanía de los datos, tenemos 2 data centers propios, tenemos una nube de gobierno, tenemos GDE para todos nuestros expedientes, tenemos X-Road que nos permite interoperar. Ahora, ese paso de ser un Estado digital a ser un Estado inteligente lo hacen los procesos y los humanos que están en el medio y cómo los humanos usamos la tecnología, ¿no?
yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero la realidad es que hoy todo el Estado neuquino, y desde hace muchos años, tiene GDE, pero seguís cumpliendo las mismas leyes de administración financiera de hace 30 o 40 años, seguís haciendo los mismos procesos, exactamente los mismos procesos que cuando el expediente es papel, o era papel, ¿no? Entonces, la verdad que esa es la diferencia entre un Estado digital y un Estado inteligente. Creo que hemos sido buenos y el esfuerzo de mucha gente durante muchos años ha hecho que Neuquén hoy tenga un lugar dentro de las provincias como pionero en un montón de cosas, en la integrabilidad, en X-Road, en haber invertido en un data center propio, en tener la soberanía, en tener GDE, pero el paso que nos falta es un paso humano, es un paso de procesos, ¿no? Y esos procesos tienen que estar para ordenarnos, para hacer que trabajemos distinto, para que las personas se relacionen con los expedientes de otra manera, para que nos relacionemos con el ciudadano de otra manera. Y ahí me parece que está el principal desafío, ¿no? Creo que es una cuestión de procesos, una cuestión de personas. Vuelvo a lo anterior, que por ahí para explicarlo un poquito más, yo no decía de centralizar toda la ejecución, pero sí centralizar la política tecnológica, ¿no? Después cada ministerio podrá desarrollar dentro de las reglas de juego que genere la autoridad de aplicación, que para nosotros, o el ente rector, que siempre es la OPTIC, ¿no? Y eso ordena y eso permite hacer escalable infraestructura, pero creo que el principal desafío que existe hoy, por lo menos para Neuquén, es ese paso de lo digital a lo inteligente, ¿no? Y eso es humano. A nosotros nos ha funcionado muy bien las comunidades de práctica. Por ejemplo, hace muy poquito hicimos una comunidad de práctica con municipios donde decíamos, bueno, también desde la provincia, si bien muchas veces estamos colapsados con nuestras propias necesidades, nuestros propios compromisos, nuestra propia infraestructura, es decir, ¿qué herramientas podemos brindarle a los municipios? ¿Qué espacio podemos brindar para que los municipios se cuenten estas experiencias como está haciendo el municipio de Villa Langostura? Y cómo puedan aprender unos de otros, ¿no? Lo mismo las comunidades de práctica de integrabilidad, las comunidades de práctica de datos abiertos, las comunidades de práctica a medida de inteligencia artificial, que es una comunidad de práctica que está incipiente y que queremos empezar a llevar adelante para empezar a ordenar todo esto. Pero insisto en lo anterior, el desafío es humano, es ponerse de acuerdo, es entender que los datos no son de las dependencias, no son de los ministerios, en todo caso son de los ciudadanos, y los ciudadanos a nosotros nos exigen que los usemos de una mejor manera para evitar pedirle los mismos papeles una y otra vez a la misma gente, papeles que nosotros generamos. Y esos son procesos, es sentarse, es ponerse de acuerdo, es entenderse. Bueno, y ahí me parece que hay una tensión, ¿no? Y es lo que nos impide un poco pensar ese paso de estado digital a estado inteligente. Sí, sí. Me acordaba de lo que decía Tamara, de que iba después con el expediente a llevárselo. Los procesos son tremendos. No, y esto que dice Juanma, recién lo dijo en un momento dado, creo que es realmente eso, ¿no? Digo, son las personas. O sea, si no hay interacción, me parece buenísimo. Digo, en este panel de repente, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, les puedo asegurar que cada uno de esos gobiernos provinciales tiene algún caso de éxito que el otro desconoce, tecnológico, que puede ayudar, que puede hacer al Estado más eficiente, y estos ámbitos realmente abren ese abanico. Porque independientemente de cualquier tecnología y cualquier proceso, si entre nosotros y quienes lideran esos procesos no interactuamos y no nos contamos y no somos capaces de acercar una solución, seguimos estancados, ¿no? Digo, nosotros tenemos de Movistar una solución para lo que le pasa a la viceintendenta, pero no vine a vender ahora, ya después se la voy a contar. Tendría que hablar con mi secretario de Hacienda. No, y si una sola cosa debiera agregar, quizás es también no menor, que es la previsión legislativa de todo esto. A ver, nosotros también para la sostenibilidad en el tiempo es fundamental
que todo este proceso de transformación digital que hace la tecnología venga acompañada de la recepción legislativa. Actualización de la ley de administración financiera, que es una pelea que todos la vemos y quisiéramos dar, pero bueno, el ecosistema de integrabilidad en Río Negro, el año pasado sancionamos la ley, la 5793, mirándonos un poco, obviamente, en el espejo de Neuquén, de Mendoza, de otras jurisdicciones que ya lo hicieron, pero ya en Río Negro el EDI es infraestructura pública digital y es además la única y la exclusiva forma por la cual pueden interoperar los distintos sistemas por ley. Y las excepciones, y esto de la gobernanza, de cómo se gestiona toda la contratación de tecnología en el Estado, en Río Negro también lo hace un organismo que creamos el año pasado en la órbita del Ministerio, que es la OFITIC, la Oficina de Información y Tecnologías y de las Comunicaciones, que lo que hace es dictaminar en todo proceso de compra de software o de hardware, lo que hace es emite un dictamen técnico, además de evaluar las razonabilidades, con los cuales también nos cargan bastante. Pero digamos, es una herramienta fundamental para poder justamente centralizar la estrategia, como bien señalaron todos. ¿Eso no es como el ONTI? No es como ONTI, es una oficina técnica del Ministerio de Modernización que lo que hace es asesorar a los distintos organismos, pero además tiene un dictamen no vinculante, pero obligatorio en cada contratación que hay sobre tecnología. Entonces, cuando van a contratar un sistema de software, le decimos, bueno, este sistema es bárbaro, pero lo tenés que integrar. El privado que viene, no tenemos ningún problema que venga un privado a desarrollar software, pero nos tenés que dejar el código fuente, tenés que instalarlo en infraestructura provincial, tenés que integrarlo con nuestro proveedor de identidad, que es el Keycloak, para que, digamos, tengamos una sola identidad rionegrina en todos los sistemas y podamos cumplir con esto del single sign-on. Todos esos estándares que son los que digo que tenemos que tratar de converger todas las provincias a eso, para que podamos soñar en el futuro no solamente de modernizar y de interconectar nuestras provincias hacia adentro y con los municipios, sino también de manera federal. Bueno, sí, recién comentabas lo de Federal, que mañana hay un panel a las 2:30 de la tarde, creo que es, sobre ciberseguridad, que es otro de los temas que viene trabajando también ahí la mesa de Federal, que creo que es eso, ¿no? Tratar de ponernos de acuerdo con algunas políticas rectoras y todos alinearnos ahí. No sé cómo estamos de tiempos. Bueno, Dice 0 el cartel, 0. ¿La seña fue que está todo bien o que estamos terminando? Vamos concluyendo, podemos hacer mucho que alguno quiera hacer algún palabras finales. Dale. Yo agregar que yo coincido que algunas leyes hay que cambiarlas, en la provincia nos cuesta, en Buenos Aires, pero también es voluntad política. Nosotros interoperamos desde hace muchos años con otro tipo de tecnología, porque arrancamos hace más de 15 años, pero interoperamos entre todos los poderes. De hecho, nosotros tenemos GEDEVA, no es GD. Tenemos un GD propio que se implementó en el 2017, por suerte. Entonces tenemos el control del software, que ahora estamos haciendo una transformación. Y bueno, nuestro GEDEVA, por ejemplo, interopera con Augusta, que es el sistema de expedientes de la Corte. Ahora estamos con la Procuración, también, que tiene un sistema propio. No tenemos una ley de interoperabilidad, pero tenemos voluntad política y les hacemos firmar un convenio. Listo, ¿viste? Porque si esperamos la ley no sale, firman convenio y bueno, ahí estamos interoperando. Y también GEDEVA, desarrollamos un GEDEVA MUNI para los municipios que quedaron huérfanos de GD y bueno, ya tenemos cerca de 15 se implementaron el año pasado y ahora vamos con el resto. Pero bueno, creo que la voluntad política es muy importante y en el tema de interoperabilidad, así como digo que la conectividad es fundamental, la interoperabilidad también, porque los sistemas tienen que estar interconectados. La parte tecnológica ya está zanjada, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en la parte política, porque hay algunas aplicaciones. El otro día hubo una reunión en CAF, que yo no pude ir, pero fue uno de mis colaboradores, me dice, bueno, está la solución para interoperar el certificado de deudores morosos. Bueno, pero políticamente no se ponen de acuerdo todas las provincias. Y entonces, digo, ahí tenemos que, en la primera capa, ¿no? En la interoperabilidad, la última es la técnica, la primera tiene que ser esa. Y por eso estos espacios me parecen sumamente importantes, ¿no? Porque nos permite
hablar, o yo vuelvo a la provincia, cada uno vuelve a su lugar, cuenta lo que vio acá y decir, che, tenemos que avanzar en este tipo de cosas para ser un país más federal. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.